doctora en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tiene un máster en Intervención en Dificultades de Aprendizaje por la Universidad. Ay, aquí ya se me fue de la pantalla, perdón. Por la Universidad de Valencia, España. Tiene un diplomado en Cooperación al Desarrollo por la Comunidad Valenciana, también de España. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY, Ecuador. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Es una colega que está ocupada también en esta cuestión educativa. Trabaja arduamente también en la especialización de educación preescolar y especial por la Universidad de la SUAY, Ecuador. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad de la SUAY. Es docente invitada a programas de posgrado de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad de Cuenca. Es miembro, otra vez se me apagó, perdón. Es miembro del Grupo de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, es coordinadora de la Maestría en Educación, Gestión y Liderazgo, coordina y participa en proyectos de investigación y ha colaborado como académica evaluadora de artículos y proyectos en el contexto local, nacional e internacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales desarrollados en Ecuador, España, México, Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos. Es autora y coautora de artículos y capítulos de libro en la línea de inclusión educativa. Justo ella también va concluyendo un congreso al que convocó también en Ecuador y convocó ahí las voces de colegas de diferentes latitudes. En este sentido, creo que es un verdadero honor contar el día de hoy con su participación en este Congreso de Diversidad en los entornos escolares para compartir esta mirada que ha construido ella como docente, como investigadora y como líder de diferentes proyectos. El día de hoy nos comparte una ponencia que tiene por título Construcción de la perspectiva intercultural en la práctica docente. Entonces, querida Liliana, de verdad, muchísimas gracias. Disponemos de 45 minutos para escucharte y podemos reservar unos 10 minutos al final para poder dialogar con los compañeros que el día de hoy están aquí para escucharte y participar en este diálogo. Entonces, bienvenida al Instituto Superior de Ciencias de la Educación, que es el instituto al que pertenecemos nosotros y desde donde estamos convocando. Entonces, adelante, te cedo el micrófono, puedes compartir pantalla y somos todo oídos para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Ana Belén Diosdado por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. Y a ver, Marta, dame un segundito porque creo que Claro tenemos que que resolver aquí una cuestión técnica del audio porque solo te escucho yo, me parece. Falta como conectarte a la bocina. Dame un segundo. Es que no se escucha, solamente se escucha aquí. ¿Ya están las bocinas? Ah, van por una bocina. Danos un segundito.
Si gustas, puedes ir compartiendo pantalla para Ujú. que en cuanto lleguen con De el acuerdo. cable que nos hace falta para que te escuchen todos, ya estemos listas para empezar. Ya te escuchamos, ¿eh? Escuchamos incluso el teclado. Puedes iniciar. Gracias. Sí, se escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora sí, va de nuevo. Bienvenida, Liliana. Estamos ya aquí. Esto sirvió para que pudieran llegar más compañeros, entonces ya estamos listos para empezar. Perfecto. Y ahora déjenme ver si es que se puede compartir. No sé si me confirman, se está compartiendo. No, solamente tenemos así. Bueno, a lo mejor se tarda un poco. Vamos a darle unos segundos, porque ahorita ya no te vemos tampoco a ti. Perfecto, a ver. Voy a volver a poner. No sé si ahora sí. Ahora sí, ya está ahí tu pantalla. Perfecto. Listo, entonces, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a la doctora Ana Belén Diosdado y al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por esta invitación. Me alegra mucho el poder ser parte de este congreso porque coincido con lo que decía Ana Belén, estas reflexiones, estas coincidencias, pero también ciertas particularidades entre nuestros países siempre puede considerarse como un aporte para lo que venimos haciendo en cada uno de nuestros contextos. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con cómo podrían, o desde el recorrido en estos años en el campo de la educación, cuáles podrían ser algunos planteamientos básicos que posibiliten que precisamente podamos hacer una construcción de la perspectiva intercultural en la práctica docente, porque
si bien yo creo que a nivel de Latinoamérica este es uno de los objetivos que tenemos planteados, sin embargo, justo en estos días en alguna de las clases de maestría, los profesores decían, ¿por qué a pesar de que tenemos capacitaciones constantes, por qué a pesar de que se han ido haciendo cambios en la normativa, en el currículo, por qué no cambia lo que está pasando en la práctica docente? Entonces ahí compartir con ustedes algunas ideas de lo que fue mi investigación doctoral, en donde precisamente pudimos llegar a algunas conclusiones de por qué esa práctica docente todavía se resiste a estos procesos de cambio y de transformación. Entonces, lo que me gustaría en este tiempo es compartir primero algunos mitos colectivos en relación a los diferentes, a esta construcción que hemos hecho en relación a grupos minoritarios, grupos vulnerables, personas diferentes, que la sociedad de alguna forma les ha clasificado o ha enmarcado dentro de estos grupos, y cómo esos mitos de alguna forma tiene una serie de implicaciones en la práctica docente, que es lo que plantearé en un segundo momento. Y me gustaría cerrar con algunos desafíos que considero que son importantes, los tomemos en cuenta ya concretamente en la educación. Entonces, desde la sociología se plantea que lo que actualmente vivimos en nuestros países y sobre todo a nivel de Latinoamérica es como una combinación de varios modelos que se utilizan en la educación. Entre el modelo tradicional, pero también un modelo rehabilitador, un modelo o estos modelos, que no quiere decir que termina un modelo y empieza otro, al igual que los tipos de sociedad, no es que terminó la modernidad y empezamos con la posmodernidad o la transmodernidad, sino que habitan estas diferentes formas de sociedad, pero también estos diferentes modelos en el caso de la educación. Y en ese sentido, por ejemplo, el modelo tradicional lo que nos ha dejado en las aulas, en las formas de pensar de los docentes y que es parte de este sistema educativo en general, es esta idea de que quienes asisten a las instituciones educativas, en el caso de las personas que siguen siendo consideradas diferentes, es decir, en nuestro caso, quienes después de una evaluación y de un diagnóstico son consideradas como personas o estudiantes con necesidades educativas específicas o especiales, terminan siendo considerados seres disminuidos, cuyas características son inferiores y que por lo tanto son sujetos que se convierten o bien en sujetos de asistencia, pero también en sujetos de estudio, y estas características o estas condiciones hace que sean beneficiarios de una educación específica. En ese sentido, comentar que, por ejemplo, acá en el Ecuador, para cada grupo que es considerado diferente, hay una educación o un tipo de educación concreta. Por ejemplo, si vamos a las instituciones de educación regular, comúnmente están los estudiantes que no son de pueblos o nacionalidades y estudiantes que tienen alguna discapacidad que según el diagnóstico se determina que puede beneficiarse de la educación regular. Pero aparte también tenemos la educación solo para estudiantes de diversidad cultural, estudiantes para o escuelas para estudiantes con discapacidad, es decir, para cada diferente grupo existe una educación específica. ¿Qué nos ha permitido entender en función a esta realidad que vivimos? Que aún se mantienen procesos de exclusión, procesos de marginación, este rechazo que es más que evidente, sobre todo ahora que vamos a centrarnos en las diferencias culturales y obviamente estas formas tan cuestionadas hoy en día que hacen referencia a lo que también estamos entendiendo por educación inclusiva. Entonces, este modelo tradicional de educación, que si es que uno se remonta a la historia para poder analizar por qué todavía está presente, nos ayuda a que reflexionemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, los sistemas educativos tenían que reformularse, replantearse, se le encargó a la educación esta posibilidad de que cumpla ciertos roles. Entonces,
los organismos les dijeron a las instituciones educativas, ustedes tienen que ayudarnos para que la sociedad se ordene, se mantenga, a controlar, a uniformar, a disciplinar. Entonces, creo que la imagen precisamente refleja cómo en el transcurso del tiempo la institución o la educación regular se ha mantenido con esta idea de trabajar con estudiantes iguales, uniformes, todos tienen que adaptarse o ajustarse a una condición concreta que se establece a nivel institucional y por lo tanto la historia también ha hecho que los profesores valoremos estos aspectos que ustedes ven aquí, la homogeneidad, la uniformidad y por lo tanto cuando por una disposición, al menos acá en el Ecuador desde el 2008, la ley determinó que estudiantes con discapacidad, diferencias culturales o cualquier otra característica pueda estar dentro de la educación regular. Entonces, en medio de esta uniformidad o de esta sobrevaloración que los docentes han hecho de la homogeneidad en las personas o en los estudiantes, nos hemos dado cuenta que ha costado mucho que se entienda qué es esto de las diferencias o a qué nos referimos cuando hablamos de estudiantes con ciertas particularidades o que presentan alguna diferencia en concreto. También la historia, y contarles acá como referencia en el Ecuador, cuando, por ejemplo, hacemos un análisis dentro de este modelo tradicional, hemos encontrado algunos dispositivos, es decir, algunos recursos, algunas maneras que precisamente han permitido que se mantenga esa homogeneidad, ese control, ese disciplinamiento. Como ejemplo, cito este manual, el manual de Carreño, que acá hasta más o menos 1940 fue utilizado por obligación en las instituciones de educación. De hecho, el ministerio hizo ahí algunos arreglos y reajustes y la versión original fue sacando una serie de ediciones que hasta hace poco se venía utilizando en el país. Entonces, este tipo de manual lo que planteaba precisamente era que quien lo llegaba a conocer significaba o era un sinónimo de distinción social, por lo tanto, sobre todo las clases sociales altas en las instituciones o a las escuelas a las que iban, se les obligaba a que conozcan y a que aprendan de este manual de urbanidad. Entonces, la escuela lo que hacía era impartir estas buenas costumbres a través de una lectura obligatoria que precisamente lo que terminaba haciendo era normar este comportamiento que debían tener las mujeres, los hombres, también decirles que en este inicio de la organización de la educación en el contexto educativo o en el contexto ecuatoriano, lamentablemente la historia demuestra que fue una educación excluyente. Inicialmente podían asistir únicamente estudiantes católicos, pero estudiantes de la zona rural o estudiantes de pueblos y nacionalidades ni siquiera se pensaba que tenían la posibilidad de acceder al sistema educativo. Entonces, históricamente, ¿qué fue lo que se generó o qué ideas empezaron a construirse en relación a la identidad de la población indígena? Lo que se decía era que era una población que no aportaba mayormente a la integración del país, que incluso se tenía que invertir una cantidad de recursos sumamente altos para que este sector de la población pueda ser parte del sistema social y del sistema educativo. Y cuando los planes de desarrollo del país empiezan a publicar resultados, se evidencia que uno de los sectores que mayor analfabetismo o en quien mayor analfabetismo estaba presente era la población indígena. Entonces, lo que se hace es, por parte del gobierno, se empiezan a generar materiales escolares gratuitos precisamente que llegaran a las escuelas con población indígena. He puesto ahí la foto de Dolores Caguango, que es una de las representantes indígenas más importantes en el país, porque cuando ella se dio cuenta que no habían escuelas para la población indígena, empezó creando las escuelas en la casa de los indígenas y ella fue una de las mujeres que construyó o que
diseñó esta primera escuela donde iban los niños indígenas para empezar a prepararse y asumir estos procesos de educación un poco más formalizados. Esta situación de la población indígena, que yo decía que es parte del análisis histórico que hacemos de qué fue lo que pasó a nivel de estas diferencias culturales, no podríamos decir que ha cambiado en la actualidad. De hecho, las políticas que se han generado para esta población siguen siendo políticas que intentan diferenciarles, que intentan preservar su identidad, sus diferencias, porque aparentemente es un beneficio que el gobierno o que el sistema puede plantear para este grupo o para esta población concreta. Un ejemplo de ello, por ejemplo, a nivel de estas políticas asimilacionistas, se establece que la población indígena puede utilizar su lengua materna, pero por obligación tienen que aprender también el castellano. Es decir, ni siquiera hay este respeto a su identidad, a su cultura, sino que hay ciertos aspectos propios de la cultura dominante, que en este caso es la mestiza, que sigue imponiéndose en esta población. En el caso de la población afroecuatoriana, se plantea que en el transcurso de la historia han tenido que sobrevivir a una serie de situaciones, desde la trata esclavista, pero también conforme ha ido pasando el tiempo, por ejemplo, en el siglo XIX, era la población que buscaba su libertad, luego intentaron buscar un proceso de igualdad, y hoy en día en el Ecuador todavía están buscando la manera de que se pueda reducir los niveles de pobreza en los cuales se encuentran marcados. Cabe resaltar que no solo es la población afroecuatoriana, también los pueblos y nacionalidades indígenas y parte de la población mestiza. Cuando se hizo un análisis de históricamente qué fue lo que pasó con esta población, en realidad hay muy escasos documentos que reflejan cómo fue la educación o cómo fue el acceso de esta población a la educación en general. ¿A qué podemos llegar con estas situaciones sencillas o por el tiempo bastante específicas en función a lo que ha pasado con las diferencias culturales acá en el Ecuador? Que hay una confusión en cuanto a los términos, en cuanto a la construcción epistemológica que hemos hecho de la interculturalidad, que hemos hecho de las diferencias, que hemos hecho de la educación inclusiva. Entonces, por ejemplo, si bien la multiculturalidad plantea esta necesidad de poder entender que hay muchas culturas y que hay diferentes horizontes culturales en cada uno de nuestros países, sin embargo, la multiculturalidad muchas veces es confundida con el multiculturalismo, es decir, con estas políticas que desde la normativa nacional despliegan una serie de modelos, de paradigmas, de ideas, de formas de pensar que mantienen estos procesos de desigualdad tanto a nivel social como a nivel educativo. También hay que decir que, por ejemplo, hay una confusión entre las diferencias culturales, entre las ideas o concepciones que se tienen de cultura y esta confusión que tiende a generarse con la monoculturalidad, es decir, con esta imaginación antropológica que sigue estableciendo ciertas categorías homogenizantes y que más bien mantiene esta idea de que existen grupos diferentes y que por lo tanto merecen un trato diferenciado. Decirles que eso está planteado incluso en la Constitución de la República del Ecuador. Y no entender que más bien la cultura es este proceso de significación que no se limita a lo que hace la gente, a cómo lo hace, a su forma de vestir, a su lenguaje, sino más bien es estas entidades culturales a quienes les está costando muchísimo poder convivir en una situación geográfica concreta, y más bien lo que se viene generando es esta copresencia, es decir, esta coexistencia de diferentes culturas que por esta situación histórica, por un lado, ha costado mucho que puedan ser parte de estos procesos sociales y de estos procesos educativos. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo,
¿qué puede generar esta confusión entre multiculturalidad, monoculturalidad, entre multiculturalismo? Incluso se da cuenta que hay varios tipos de multiculturalismo que viene caracterizando lo que estamos haciendo a nivel de país. Desde este multiculturalismo conservador, es decir, cómo desde la cultura dominante se sigue estableciendo este paradigma que naturaliza la discriminación o la segregación. Hay también un multiculturalismo liberal, es decir, de valorar la homogeneidad, de pensar que estas manifestaciones culturales es mejor que se queden en los pueblos y nacionalidades, y por eso que vayan a su escuela, y por eso que se queden con sus costumbres, mientras no irrumpan en lo público y no interfieran en el resto de la cultura dominante. O incluso un multiculturalismo neoliberal que de alguna forma empieza a reconocer esta diversidad cultural, pero en donde todavía se manifiesta esta colonialidad, este poder marcado, que termina generando también una serie de políticas de asimilación que hace que estos grupos minoritarios, como se los llama, tengan que de alguna forma responder a las disposiciones o a la normativa de una cultura dominante. Pero también este multiculturalismo formal comunitarista, que por ejemplo empieza a hablar de que hay diferencias entre los diferentes grupos, pero empieza a establecer, por ejemplo acá la población afroecuatoriana exigió al Ministerio de Educación, y se aprobó hace poco, que pueda desarrollarse un programa de etnoeducación. Entonces, si bien eso permite que la cultura dominante conozca sobre la población afroecuatoriana, ellos insisten en que necesitan su propio tipo de educación, sus referentes educativos, su propio currículo, como también lo han hecho los pueblos y nacionalidades. Entonces, este multiculturalismo, que de alguna forma está presente de diferentes maneras, ha hecho que nos imaginemos la diferencia cultural de una manera bastante particular. Y lamentablemente, entre todos estos grupos oprimidos, grupos que siguen siendo considerados como diferentes, permanece, o lo que de alguna forma comparten estos grupos son estas identidades disminuidas, subalternizadas, y que, como les comentaba, incluso en la política, en la política nacional se establece la necesidad de un trato diferencial. El gráfico me parece que refleja bastante bien cómo las diferencias culturales siguen siendo entendidas de una forma no adecuada por la cultura dominante, y esto, por ejemplo, ha hecho que mantengamos ontológicamente, es decir, la imagen que tenemos cuando hablamos de diferencias culturales, sigue siendo en función a la jerarquía, a la categorización, a la clasificación, y eso hace que contribuyamos lamentablemente a una construcción de alteridad subalternizada, esencializada, y que por lo tanto, por esta necesidad que tenemos a nivel de Latinoamérica de salir del subdesarrollo, pues hemos venido generando una serie de políticas, de medidas que aparentemente van a permitir este desarrollo, pero que violenta su identidad, sus costumbres, su cultura. Estos grupos poblacionales diferenciados, lamentablemente, yo les decía, la historia refleja que siempre se mantuvieron al margen de la educación, al margen de la sociedad, y en lugar de generar procesos que permitan que las brechas sean menores, más bien las brechas son cada vez mucho más grandes. Porque la forma de entender estas diferencias, lamentablemente, siempre están relacionadas con características que no pueden igualarse a la cultura dominante y están pensadas siempre en negativo o desde la inferioridad. Diría Foucault al respecto, esto ha generado esta biopolítica, es decir, una forma de poder que desde el siglo XIX está presente en cada uno de nuestros contextos, y que más bien ha hecho que a esta población le consideremos como una población problema, pero que también es un problema que se convierte en un problema político, y que muchas veces las situaciones estructurales que no se ven
porque se han naturalizado los procesos de discriminación, más bien pensemos que es cuestión únicamente de una norma, de una ley, de una disposición concreta o de las buenas políticas o de las buenas voluntades que a veces vienen por parte de uno u otro gobierno. ¿Qué es lo que ha generado esta forma o esta perspectiva ontológica de poder entender las diferencias culturales? Es decir, cada vez que explicamos las diferencias culturales desde esta alteridad siempre pensada en negativo, podríamos estar utilizando modelos que, como decía, al no reflexionar sobre los mismos, más bien se consideran que son modelos que responden a las diferencias culturales, cuando en realidad son posturas que terminan generando procesos de diferenciación, es decir, que mantienen estos procesos de igualdad, de desigualdad, y que hace que más bien estas brechas a las que hacía referencia se mantengan en el transcurso del tiempo. Pueden ser modelos de déficit, es decir, el seguir pensando que hay estudiantes que por sus características son inferiores, por sus características culturales, por su diferencia social, por la condición de pobreza. Entonces, al ser estudiantes inferiores, lo que se termina generando a nivel educativo son programas socioeducativos específicamente para esa población, pero que, como decía, termina contribuyendo a una construcción de identidad siempre en negativo y por lo tanto con programas diferenciados para esa población en particular. Hay otros modelos diferenciales que, por ejemplo, llevan a que cualquier actuación educativa, si bien tiene que considerar estas diferencias a nivel cultural, sin embargo, son aspectos o son medidas específicas para poblaciones específicas. Por ejemplo, lo que hasta hace poco hacíamos, bueno, todavía lo seguimos utilizando en el Ecuador, frente a una necesidad, una característica, una condición diferente, pues lo que se plantea y lo dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural son las adaptaciones curriculares, es decir, programas específicos, planificaciones específicas, estrategias específicas para poblaciones o para grupos específicos. Pero también pueden ser modelos compensatorios, es decir, no reconocen las diferencias, la diversidad y más bien son estas formas que terminan manteniendo estas jerarquías o que nos han hecho pensar que hay unas maneras o unos saberes, unos haceres, unos sentires que son mejores que otros y que por lo tanto mantienen estos procesos de segregación o de división que suelen estar presentes incluso en la distribución de espacio, en la distribución que se hace a nivel de sociedad. Entonces, lamentablemente, la educación intercultural, la educación inclusiva, lo que refleja que está pasando en Latinoamérica es que, diría Carlos Escliar, que lo que hemos hecho es venir buscando diferentes nombres para poder, de alguna forma, determinar esta otredad. Entonces, estas nociones de otredad lo que han ido es cambiando de nombre. Hay grupos desasistidos, impedidos, vulnerables, minoritarios, marginados, con necesidades educativas especiales, de atención prioritaria, con dificultades. Cualquiera de estas clasificaciones lo que hacen es remarcar o recordar, en el caso del contexto educativo, en el caso de los docentes, que hay un grupo que dista de lo homogéneo y que por lo tanto frente a estos grupos o a esta construcción de alteridad que se ha generado, hay que utilizar medidas diferenciales que terminan reforzando, como decía, esta identidad siempre pensada en negativo. Entonces, aún aquí en el Ecuador, y hemos hecho algunas investigaciones en este sentido, se tiende a pensar reduccionistamente que cuando hablamos de educación intercultural o educación inclusiva, es una educación para los diferentes. Pero probablemente lo hacemos ya con un lenguaje menos excluyente, con un lenguaje más equitativo, con una forma de nombrarle al otro que ya no suene tan mal, pero lamentablemente en la práctica, en el aula de clase, siguen estando presentes los procesos de segregación, de exclusión o de discriminación. Diría Pablo Gentili, lo único que hemos venido haciendo, y él dice,
es utilizar un tipo de inclusión excluyente que no nos deja ver que hemos naturalizado un sinnúmero de aspectos, de metodologías, de relaciones que siguen enmarcadas en la estigmatización, en la categorización o en la clasificación. Con estos antecedentes, con estas nociones de lo que está pasando a nivel social, de cómo la historia de alguna forma mantiene ciertos rezagos en las formas de pensar de los docentes, pero también obviamente no es únicamente la forma de pensar del docente, y ahí tendríamos que recurrir a, por ejemplo, al currículo oculto, que es una propuesta que se suele analizar cuando necesitamos conocer estas ideas, estas creencias que tiene el docente, porque estas formas de pensar es lógico que va a tener implicaciones en la práctica docente. El docente no es una persona neutra cuyas formas de pensar no va a influir en su actuar, en su hacer, en las prácticas educativas, en la metodología, en la pedagogía que utiliza en el aula. Y ahí hay un principio epistemológico clave. Lo que pensamos se ve reflejado en lo que hacemos, seamos docentes o no. En este sentido, me gusta mucho retomar uno de los planteamientos que hace Levinas cuando nos recuerda qué es lo que entendemos por educación. Y siempre compartimos con los profesores el que podamos o el que no nos vayamos, no nos desviemos de la intención que tiene la educación desde su origen. Si bien estuvo vinculado con estos procesos de control, de homogenización, de uniformidad, sin embargo, una de las funciones más importantes que en algunos casos se ha ido olvidando precisamente por esta necesidad de dar respuesta a estos grupos diferentes, es esta posibilidad de encuentro que existe cada vez que nos tenemos que reunir en un aula, en la virtualidad, precisamente para poder generar estos procesos de aprendizaje o estos encuentros que genera la educación. ¿Qué está pasando en estos encuentros? El encuentro implica una relación entre seres humanos. En estas relaciones, obviamente, cuando las formas de pensar que tiene el docente están vinculadas con esta construcción de alteridad subalternizada, esencializada, patologizada, obviamente la relación, este encuentro que se va a generar con el otro, ya no va a ser el mismo que si es que se establece un encuentro con personas mestizas, con estudiantes que aparentemente son regulares, son normales, que no presentan mayor diferencia, con cuales aparentemente estas relaciones o esta convivencia parecería que va a ser mucho mejor. En esta función social de la escuela, diría Sabater, nos hemos olvidado que siempre hay un encuentro con el otro y que, diría Maturana también, la educación es un modo de construcción con estos otros. Y a mí me gusta esta frase de Ángel Pérez Gómez cuando señala que la educación, si es que no pierde esta función social, precisamente permite construir un proyecto que potencie, que reconozca estas situaciones culturales y que por lo tanto no deberían convertirse en barreras ideológicas, políticas, que terminen limitando estos proyectos de vida de estas personas en particular. Y entonces, lamentablemente, cuando la escuela, cuando la institución educativa intenta entender estas diferencias que hay en la sociedad o a estos grupos que hoy en día la sociedad reclama que hay que dar algún tipo de respuesta, más bien acoger a estas diferencias de edad, de características, de particularidades, no es una situación que está siendo sencilla para la escuela o para la institución educativa como tal. A esto deberíamos sumarle todas las reflexiones que existen, todos los autores que existen en torno a la colonialidad, a esta colonialidad que lamentablemente sigue siendo o se convirtió en un régimen de verdad, que sigue generando formas de opresión y de dominación y que lamentablemente no nos permite analizar que sigue estando viva esta manera, estas formas de opresión y de dominación en nuestras formas de pensar. O sea, no es que la colonialidad
desapareció cuando desaparecieron los españoles, sino al contrario, están todavía presentes en nuestras formas de pensar, y eso hace que el marco referencial con el que venimos trabajando la educación intercultural, la educación inclusiva, tenga un problema de encuadre. Es como cuando vamos a tomar una foto y la cámara del celular, por ejemplo, intenta enmarcar en ese cuadradito cuál es la parte más importante en la cual se va a centrar la foto. Este problema de encuadre hace que como que tengamos un lente que no puede entender específicamente lo que está pasando con las diferencias culturales. Este marco de referencia que tenemos de las diferencias culturales o de las diferencias en general siguen planteando o siguen fundamentándose en estos procesos de abstracción mental que están presentes en la sociedad, pero que también están presentes en los docentes. Por eso esta necesidad de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestros contextos educativos, precisamente para poder establecer otras maneras de trabajar en los contextos educativos como tal. Lamentablemente, las diferencias que están asociadas a estas singularidades humanas, la edad, la capacidad, la discapacidad, la situación económica, la nacionalidad, la religión, la etnia, en lugar de considerarse que son diferencias que caracterizan a la condición humana, más bien terminan convirtiéndose en fuentes de discriminación. Y en ese sentido, esta forma de entender al otro que viene del humanismo clásico ha hecho que no entendamos que las diferencias está presentes, es una particularidad propia del ser humano, y por lo tanto no nos damos cuenta que esto viene generando un conocimiento, es decir, una construcción epistemológica que está bastante tergiversada, pero que también está influyendo en las formas en las que nosotros pensamos. Diría Dhawan, no es cuestión únicamente de cambiar lo epistemológico, que de hecho desde los contextos de educación superior estamos haciendo todo lo posible para que eso pueda replantearse o pueda reformularse. También es importante que cambien estas formas de pensar o las ideas que tenemos en relación a las diferencias en general. ¿Qué reflejan algunas de las investigaciones que hemos hecho en este contexto? Que como les decía, cuando hablamos de interculturalidad pensamos que son los pueblos indígenas y que por lo tanto se solucionan las situaciones relacionadas con la interculturalidad cuando en las instituciones educativas hacemos la semana intercultural, damos a conocer cuáles son las costumbres de los diferentes grupos y nacionalidades, qué comen, cómo se visten, cómo hablan, y ahí terminó todo el proceso de interculturalidad que se viene trabajando en algunas de las instituciones educativas. Por otro lado, se mantiene esta idea de que hay diferencias que son mejores o peores. Cuando hablamos de pueblos y nacionalidades, todavía se mantiene la idea de diferencias inferiores y por lo tanto eso genera un proceso de relación hostil, tenso, negativo, porque está fundamentado en esta postura esencialista, biomédica, que viene naturalizando incluso estos discursos que mantiene un sujeto incluido o un sujeto que incluye y un objeto incluido y que tergiversa por completo lo que deberíamos entender por inclusión, por interculturalidad. Entonces, dice Foucault, lo que hemos terminado haciendo es naturalizando estas situaciones de desigualdad y de injusticia social, porque estas relaciones de poder entre iguales y diferentes sigue estando presente en cada uno de nuestros contextos. ¿Qué es lo que entonces necesitaríamos a nivel de la práctica docente? Las investigaciones también, y ahí contarles que cuando pudimos trabajar con docentes en funciones para ver cómo tendríamos que generar una práctica docente distinta en el aula, empezamos a trabajar con una serie de metodologías activas, diversificación curricular, enseñanza multinivel y algunas de las propuestas de autores que precisamente plantean esta posibilidad de poder trabajar en función
a las diferencias que están presentes en todos los estudiantes. Sin embargo, nos dimos cuenta que mientras las creencias no cambien, es decir, mientras lo que piensa el docente, mientras no reconozca el docente que hay prejuicios, que hay estereotipos, mientras la reflexión no sea parte de esta práctica de todos los días, muy difícilmente iba a cambiar la metodología, la pedagogía y por lo tanto la práctica en el aula. Imposible que podamos generar una pedagogía distinta, un aprendizaje humanista, si no se deconstruyen o se reconstruyen estos conceptos a los que hacía referencia, pero también estas formas que se han ido generando en relación a la manera de entender al otro, estas formas de entender la subjetividad o de construir la identidad cuando hablamos de diferencias culturales. ¿Qué es necesario entonces dentro de esta práctica docente que se entienda cuando hablamos de interculturalidad? Que hay una interacción entre personas y que por lo tanto necesitamos el conocimiento o partir de la idea que van a haber prácticas que son culturalmente diferentes, pero que no son mejores ni peores que otras, y que por lo tanto lo que hay que cuestionar son esta serie de multiculturalismos que se han venido generando en lo que hacemos en las instituciones educativas como tal. Solo eso, o sea, esta situación, este cambio en cuanto a lo que entendemos por interculturalidad, va a permitir que seamos conscientes de que lo que estamos viviendo es un problema estructural y que por lo tanto hay que reconocer que todavía hay asimetrías sociales, económicas, políticas, que precisamente mantienen a este otro como un sujeto que necesita o cuya identidad necesita replantearse si realmente queremos generar proyectos totalmente distintos en donde el diálogo, el encuentro, la relación entre iguales sea diferente a lo que actualmente está pasando en los contextos educativos. ¿Cuáles serían entonces los desafíos? Y con esta tercera parte cerraría mi participación. Cuando hemos conversado con los docentes, cuando hemos hecho estos encuentros, nos hemos dado cuenta que no solo el cambio tiene que generarse a nivel de lenguaje. Escliar decía, no solo necesitamos que se vayan generando lo que decía, el cambio en cuanto a los nombres que utilizamos para referirnos a la otra edad, porque el cambio de nombre no refleja que estamos cambiando las formas de pensar o las concepciones que se tienen en relación a algunas diferencias o algunas personas en concreto. Mientras no cambie la concepción, lo que va a pasar es que vamos a seguir etiquetando, categorizando en función a estas diferencias o a la diversidad que está presente en la sociedad. Segundo, entender que las diferencias nos caracteriza a todos como seres humanos, diferencias sociales, económicas, diferencias a nivel de orientación sexual, diferencias en general que van a estar presentes en absolutamente todos. Y que por lo tanto esa forma de pensar o de entender las diferencias es lo que va a permitir que empecemos a generar una ruptura de modelos, de ideas, de conceptos en torno a esta suposición de que hay estudiantes buenos y malos, características superiores e inferiores o situaciones que les hacen mejores o peores a unos y otros. Dejar de pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de interculturalidad, únicamente tiene que limitarse a la semana, al día, a la hora, al programa que se puede hacer en las instituciones educativas, porque lo que termina haciéndose es una celebración banalizante de las diferencias culturales y más bien a esta idea de que lo que hay que hacer es que se generen o que se mantengan estas buenas intenciones pensando que vamos a cambiar en algo lo que está pasando en relación a las diferencias o a la educación en general. Esta necesidad de poder redimensionar, resignificar, reconstruir las diferentes perspectivas. Y ahí retomo uno de los planteamientos que hace Aldo Campo desde Chile, cuando él dice, para que pueda haber cambio en lo metodológico, es decir, en las formas, en las maneras de trabajar en el aula, tiene que también haber un cambio a nivel ontológico, es decir, en la forma, en la manera, en las ideas
que tengo en relación a este otro con el que constantemente se está generando este encuentro a nivel de educación. Tiene que haber un cambio a nivel epistemológico, es decir, el conocimiento, la teoría que caracteriza lo que actualmente conocemos por diferencia cultural, por interculturalidad, cómo está planteada. Y ahí sí podríamos decir que el cambio o que la perspectiva metodológica también va a cambiar. Esta necesidad de poder entender entonces que estas perspectivas tienen que fundamentarse en estas múltiples singularidades, en producir otras formas de relación, en centrarnos en la lucha contra el fracaso y la exclusión, y por lo tanto esto va a permitir que exista una recomposición, una redimensión de la teoría curricular, pero también de saberes, de conceptos y de metodologías. Diría Carlos Escliar, la diferencia no está en los sujetos, está entre los sujetos, no está en su interior, porque entonces cuando esencializamos las diferencias, generamos esta confusión entre diferencias y deficiencias, y por lo tanto vamos a seguir apuntando, señalando, categorizando a estas identidades en concreto. Y entonces diría Juan Bello, esta necesidad que tenemos ahora y que se ha mantenido siempre de poder descubrir las potencialidades y las riquezas de todos los estudiantes, porque la diversidad es una realidad social, es algo que está presente en la sociedad y que probablemente ahora es que empezamos a reflexionar sobre cómo tendríamos que responder a esa diversidad. En lo metodológico, me parece, en cuanto a la práctica, lo que estamos haciendo en el aula, una vez que cambiamos las formas de pensar, necesitamos también generar estas propuestas que no sigan individualizando, es decir, que no nos lleven a pensar que hay que seguir atendiendo a cada una de las diferencias, porque lamentablemente esos procesos terminan excluyendo. Acá estamos en la lucha de hacer que los profesores entiendan que la adaptación curricular estandariza, se centra en la enseñanza, se centra en el currículo y por lo tanto termina generando una identidad siempre lamentablemente que sigue siendo cuestionada o que limita su posibilidad de estudiar o de aprender en cualquier contexto. Frente a una necesidad a nivel educativo de personalizar, es decir, de centrarnos en el aprendizaje, de personalizar en función a las necesidades o a las características que tienen las personas y por lo tanto ir haciendo estos ajustes en la acción educativa que precisamente permitan responder a la diversidad que vamos a tener presente en la sociedad y en las aulas. Una de las frases que me gusta mucho de Gardner, él dice, podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Entonces, ahí hay algunos autores que ya han desarrollado algunas propuestas que pueden llevarse a la práctica en el contexto áulico, que pueden permitir que cambie la práctica docente. Está Pere Puyolas, por ejemplo, que tiene algunos documentos de cómo lograr que aprendan juntos estudiantes distintos. Está esta propuesta de la personalización de la enseñanza o del aprendizaje. Está esta idea de poder ajustar lo que estamos haciendo en la educación hacia las características personales de cada uno de los estudiantes, porque eso nos va a permitir o puede ser una de las alternativas que nos permita responder a la heterogeneidad. Hay esta frase de Tubiño que dice, no basta con fortalecer la identidad de los discriminados para terminar con la discriminación. Probablemente eso es lo que hemos venido haciendo en el transcurso de estos últimos años, sino hay que cambiar las representaciones inconscientes. Por lo tanto, frente a la pregunta de cómo construir una perspectiva intercultural en la práctica docente, desde la experiencia y desde esta realidad, lo que podría decirles es que necesitamos o que ese cambio, que es un proceso, tiene que alterar primero las formas de pensar de los docentes para que luego pueda cambiar lo que se viene haciendo en el hacer o en la práctica concreta del aula. Muchas gracias. Gracias a ti. Y voy a tener un poquito de eco.
Pero bueno, la verdad es que el tiempo se ha ido volando, Liliana. Creo que nos hemos quedado un poquito cortos para poder generar el diálogo. No obstante, creo que tenemos a lo mejor un margen de 5 minutos antes de que inicie la otra actividad con nuestra colega de Alemania, pero no quisiera dejar de preguntar si hay algún comentario, alguna idea que alguien quiera tomar en este momento del público. La cuestión técnica nos complica aquí el asunto, pero yo quisiera aprovechar, si no veo ninguna mano, que se levante, referir aquí que te han estado escuchando compañeros de la Universidad Intercultural, de las normales, de educación básica, que se encuentran también haciendo ejercicios de investigación, problematizando esta realidad, que creo que estas ideas que tú planteas respecto a valorar la diferencia, a analizar de manera crítica esta representación tradicional que hemos hecho de lo diferente, para dejar de pensar o para romper con esta obsesión que tenemos por la otredad y empezar a asumir el compromiso que tendríamos con el nosotros, ¿no? Con la nosotredad, creo que es una categoría que se está empezando a trabajar, ¿no? Y esto implica reconocer, pues, que nosotros mismos somos diferentes, ¿no? Que cada uno de nosotros representa y encarna esta diferencia que enriquece, es cierto, pero también pone en jaque a cada una de nuestras comunidades. O sea, ha sido de verdad un placer, un deleite seguir en esta disertación, reconocer un poco las coincidencias que están enfrentando los colegas en Ecuador, que coinciden en muchas cosas con nosotros, y también los retos, ¿no? Gracias por este análisis que haces, por esta invitación que nos haces para transformar estas creencias que habitan debajo de nuestra piel de una manera sólida, ¿no? Hay cosas que se han sedimentado y que es necesario que empiecen a removerse. Y creo que uno de los caminos para hacerlo es precisamente este tipo de diálogos, este tipo de encuentros. Entonces, de verdad, Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos desde Ecuador. No sé si ahorita aquí la cuestión técnica me permita que se visualice la constancia que hemos preparado para ti, que te haremos llegar de manera virtual, pero creo que voy a perder ahí más tiempo que prefiero mejor utilizar para hacerte el reconocimiento de manera verbal. Te haremos llegar la constancia que elabora el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Y bueno, pues te despedimos. Hasta luego. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos ya con el tiempo encima. Cedemos ahora el micrófono a los compañeros que van a moderar la participación de Linda Becker, que ya está aquí en la sesión de Teams y que nos compartirá su experiencia, ¿no? Te conectaste al final. Hemos cerrado, te haremos llegar la constancia. Estamos a punto de iniciar ahora la plática, el diálogo con Linda Becker, que nos acompaña desde Alemania. Si gustas quedarte, Liliana, aunque sé que estás muy ocupada, pero bueno, pues cerramos esta sesión. Te agradecemos de nueva cuenta y damos la bienvenida a Linda Becker. Cedo el micrófono a nuestra compañera Ivonne, que es quien va a moderar esta segunda sesión. Hasta pronto, Liliana. Un abrazo desde México. Muchas gracias.
¿Tú me escuchas, Linda? ¿Me puedes escuchar, Linda? ¿Tú no me escuchas? Yo no, a ti no. Tal vez si desconectas tus audífonos, inténtalo desconectándolos. Se va a... También es el mismo problema, ¿no? Pero era el audio bajo. Tiene una resolución. Te dicho que con Luis. Ella salió. Sí, ella se salió. Ella regresó. Hola, Linda, ¿me puedes escuchar? Sí, ¿y tú a mí? Ya, súper bien. Ya, ¡yujú! Hola. Hola. Ok. Muy bien, Bien, pues, ¿ya estás lista? sí, ya estoy lista. Perfecto. Pues, si no tienen inconveniente, vamos a iniciar. Primero que nada, te quiero agradecer a nombre del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México hayas aceptado esta invitación y nos puedas compartir un poco de tus conocimientos acerca del sistema educativo alemán y los retos universitarios de los migrantes. Pues es para nosotros un gusto tenerte aquí, ya que pues Alemania es uno de los países que tienen una oferta educativa, laboral y de modernización muy interesante y se ha vuelto uno de los países pues muy atractivos para los migrantes en los últimos 60 años. Pues sabemos que principalmente tiene migración de Turquía, Polonia, Rusia y pues últimamente también de Siria. Me voy a permitir leer tu currículum, Linda Becker, no sin antes pues recordarte la dinámica de este evento. Tendremos 40 minutos para que tú puedas desarrollar esta presentación y posteriormente tendremos un espacio de 5 minutos por si alguien aquí en la sala o en nuestras redes sociales tienen alguna interrogante. Una de mis compañeras estará pasando a sus lugares si es que tuvieran alguna duda para que ustedes la puedan anotar, nos la puedan acercar y podamos leerla para que tú pues puedas ayudarnos a comprender un poco más de este sistema educativo alemán y sobre todo de los retos que tienen los migrantes en Alemania. Bueno, pues Linda Becker es profesora docente de las asignaturas de política, pedagogía y psicología. Ella hizo su servicio
preparatorio en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania, su segundo examen de estado. También fue asesora en la Oficina Federal de Tareas para la Familia y la Sociedad Civil en Colonia, Alemania. Ella trabajó también en Robert Bosch en el área de electrónica del automóvil en Röttingen, Alemania. Realizó una práctica en el jardín de infancia del colegio alemán en la Escuela Pestalozzi de Buenos Aires, Argentina. Desarrolló sus estudios de educación social, pedagogía y ciencias políticas, formación de profesional docente en la Universidad Eberhard Karls de Tübingen, Alemania, y pues también ha desarrollado diversas actividades sociales. Hace algunos años desarrolló su voluntariado en Toluca, en el DIF Toluca, a través del programa Belberts, y pues también hace algunos años realizó un programa, participó en un programa de compromiso social con jóvenes refugiados en Jugendhilfen en Tübingen, Alemania. Pues Linda Beckert, estamos atentos a tu presentación. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues adelante. Muchas gracias, Ivonne, y buenas tardes a todos y todas. Qué bueno que puedo ahora desde Alemania presentar mi presentación. Y pido disculpa de antemano por posibles errores en el idioma español, pero haré todo lo posible para que todos y todas me puedan entender. En la siguiente presentación, voy por... La presentación ya se puede ver, ¿verdad, Ivonne? Sí, ya la vemos. Bueno, en la siguiente presentación hablaré del sistema escolar alemán y a continuación abordaré el tema de la inmigración con la siguiente pregunta: ¿cómo consiguen los inmigrantes integrarse en nuestro sistema escolar con el consiguiente acceso a la universidad y qué retos conlleva? Eso es la cuestión de todos los 40 minutos. Podría hablar del sistema escolar alemán durante horas, días. Sin embargo, he intentado dar una breve visión general de nuestro sistema educativo alemán. El sistema escolar alemán se divide en distintos niveles. Primero, los niños entran en el jardín de infancia. Aquí van los niños de entre 3 y 6 años antes de pasar a la escuela, la primaria. En alemán decimos Grundschule. En el jardín o la guardería, los niños juegan, aprenden y se desarrollan. Y después se entran en la escuela primaria. La escuela primaria suele durar 4 años del primer al cuarto curso. Voy por el láser, ¿dónde es? Aquí. Bueno, aquí es la primaria. Y después de la primaria se entran en la secundaria. Y aquí tenemos diferentes secundarias. Una se llama Hauptschule. Hauptschule es como la secundaria a nivel baja. Y la otra se llama Realschule y es la secundaria a nivel alta. La secundaria a nivel baja suele durar 5 o 6 años y proporciona educación básica y conocimientos prácticos para la vida laboral posterior. Y la otra escuela, Realschule, dura 6 años y ofrece una educación más amplia que la Hauptschule. Una vez terminada la secundaria, los graduados tienen la opción de hacer un aprendizaje o pasar a la preparatoria, Gymnasium en alemán.
aquí se ve más, como se dice, se pueden entrar en la prepa o se pueden ir directamente a la escuela de la formación. Yo trabajo también en la escuela de la formación. En la preparatoria es una escuela que dura 8 o 9 años, ofrece una formación general completa. Al fin, los alumnos pueden hacer el bachillerato, el Abitur en alemán, y cuando tienen el bachillerato se pueden estudiar en la universidad. Aquí. Y es el acceso a la universidad. O si no quieren ir a la universidad, se pueden hacer también una formación profesional en la escuela de la formación profesional. Al terminar la escuela, los alumnos pueden iniciar una formación profesional como educadora o electricista. Es muy especial alemán, yo creo. Este tiene lugar en una escuela de formación profesional donde combinan los conocimientos teóricos con el trabajo práctico en una empresa. Por ejemplo, yo tengo los educadoras que hacen una formación en la guardería y lunes y martes los alumnos están en el kindergarten, en la guardería, y miércoles hasta viernes están en la escuela para las cosas de teoría. Y esos son 3 años y después se gradúan y son maestra para el jardín de niños. Sí. Y todo de la primaria hasta el bachillerato dura 13 años en Alemania. Y es importante para conocer esto, para entender después cómo integramos también inmigrantes en el sistema de escuela alemán. Resumen. El sistema escolar alemán se divide, por tanto, en distintos niveles que ofrecen a los alumnos diferentes oportunidades educativas en función de sus capacidades e intereses. Y la próxima cuestión es ahora, ¿cómo se integra a los inmigrantes en el sistema escolar alemán? La integración de los migrantes en el sistema escolar alemán es una cuestión importante para garantizar que tengan las mismas oportunidades educativas que los alumnos alemanes. Aquí hay algunas formas de integrar a los inmigrantes en el sistema escolar alemán. Y el primer punto que tengo aquí es apoyo lingüístico. El conocimiento del alemán es fundamental para abrirse camino en el sistema escolar alemán. Los niños inmigrantes que no hablan suficiente alemán suelen recibir apoyo lingüístico para mejorar sus conocimientos. Puede consistir en cursos o clases adicionales. Y por aprender el idioma, tenemos desde 2015, creo, cuando muchos refugiados de Siria vinieron a Alemania, tenemos clases de bienvenidas, se llaman. ¿Qué son clases de bienvenidas? En muchas escuelas alemanas existen las clases de venidas o clases preparatorias para alumnos recién llegados, especialmente refugiados. En ellas, los alumnos reciben apoyo lingüístico intensivo y se les prepara para las clases regulares. Aquí se puede ver las clases de bienvenida. ¿Por qué? Porque es como the first step, el primer paso para ir a la escuela de formación después o también a la secundaria o baja o alta nivel. También hay refugiados que van a la prepa después de las clases de bienvenidas, después cuando
ya saben el idioma de alemán bien. Bueno, el tercer punto es enseñanza intercultural. Los colegios suelen esforzarse por promover las enseñanzas interculturales para reconocer y respetar la diversidad cultural del alumnado. Esto puede ayudar a fomentar la comprensión y la aceptación de los distintos orígenes culturales. Apoyo individual. Los alumnos con necesidades especiales, ya sea debido a experiencias de huida o otros retos, reciben apoyo individual de psicólogos escolares, trabajadores sociales y profesores especiales. Eso es un punto muy, muy, muy importante para mí, porque en mi escuela tenemos 2 trabajadores sociales y ellos tienen mucho trabajo, pero es muy importante para apoyar a los refugiados que vienen con todo, con documentos, con buscar por dónde vivir, buscar dónde se pueden hacer una formación, muchos puntos. Próximo punto es participación a los padres si vienen con padres. Se fomenta la participación de los padres, especialmente de los hijos de inmigrantes, en la vida escolar cotidiana. Las reuniones de padres, los debates con los padres y la información en varios idiomas ayudan a los padres a mantenerse al día de los progresos de sus hijos en la escuela. Por ejemplo, tenemos letras para los padres, no solo en alemán o inglés, también traducimos todas las formaciones importantes en árabe, por ejemplo, o en Ukrainian language, por ejemplo. Siempre estamos viendo cuál idiomas maternas tenemos en la clase y si podemos traducir todo lo posible para que los padres también puedan entender. Ese punto también es no solo importante por la escuela, también es importante por el kinder. Yo con mis alumnos de educadoras también estoy diciendo siempre, oye, tienen que traducir todas las informaciones importantes en los idiomas de los niños que vienen en el jardín, en la guardería. ¿Sí? Ok. El casi último, tutoría y apoyo entre alumnos. Los alumnos mayores o los voluntarios pueden actuar como tutores de los niños inmigrantes recién llegados para ayudarles a integrarse socialmente y a entender el sistema escolar. Yo creo que el network es también muy importante para tener una muy bien integración. Y el último punto es también importante, apoyo a las actividades extraescolares. Las escuelas y las organizaciones extraescolares suelen ofrecer actividades y programas que fomentan la integración social como deportes o música o pintar o arte. Bueno, ahora el resumen. La integración de los inmigrantes en el sistema escolar alemán es un proceso continuo que requiere esfuerzos por parte de las escuelas, los profesores, los padres y la sociedad en su conjunto para garantizar que todos los alumnos reciban las mismas oportunidades educativas y el mismo apoyo independiente de su origen o de su
del estatus económico de sus padres, digo. Bueno, y quiero continuar. Ahora, obviamente, eso suena muy bien, esos puntos, pero obviamente también hay retos. ¿Y cuáles son los retos? Los retos son barreras lingüísticas. Y ya sé que alemán no es la más fácil idioma del mundo. Y por eso creo también el idioma es difícil algunas veces y las barreras están. Pero, y cuando los niños vienen, tienen muchos obstáculos con el idioma. Y si no se hablan suficiente alemán, pueden tener dificultades para seguir las clases y comunicarse con sus compañeros. Y el problema es, si quieren estudiar en Alemania, necesitan el alemán. Diferentes sistemas, el segundo punto, educativos. Los niños inmigrantes llegan a Alemania con diferentes experiencias educativas. Las diferencias en los planes de estudio y los métodos de enseñanza de sus países de origen pueden dificultar su adaptación al sistema escolar alemán. Bueno, eso sí, es también. Algunas veces me preguntan los alumnos, ¿por qué hacemos eso así? En mi país es muy diferente. Y yo estoy como preguntando, ¿cómo es en tu país? Cuéntame. Y es muy interesante también para mí. Diferencias culturales. Todas las personas que vivieron algún día más que 2 semanas en otro país y trabajaron allá, saben que hay diferencias culturales. Y los niños inmigrantes suelen traer consigo normas, valores y expectativas culturales diferentes que pueden diferir de las de Alemania. Esto puede dar lugar a malentendidos o conflictos. O yo viví en México y ya sé que tenía muchos malentendidos todo el año en México. Algunas veces fue muy chistoso, pero otras veces no tanto. Y me imagino cuando estás joven en una escuela, la gente no te entiende, algunas veces se siente súper difícil y intenso. El punto de experiencias traumáticas. Los refugiados y solicitantes de asilo han sufrido de menudo experiencias traumáticas que pueden afectar a su salud mental. Las escuelas deben proporcionar apoyo y asesoramiento adecuados para ayudar a estos estudiantes. En mi escuela tenemos las trabajadoras sociales que también pueden dar como una primera ayuda, pero obviamente no son psicólogas, pero deben decir dónde hay apoyo por esas cosas. Falta de recursos. Las escuelas pueden tener recursos limitados para apoyar a los inmigrantes, especialmente en la zona con un alto índice de inmigración. Esto puede dar lugar a clases magnificadas y falta de personal cualificado. Eso es también un punto que es un reto muy, muy grande porque obviamente por ejemplo, dos trabajadores sociales son muy poco por 1000 estudiantes o 1000, sí. Entonces, pues sí, necesitamos más recursos, pero siempre estamos viendo dónde se necesitan a lo mejor, y en esas clases se ayudan más que en otras clases.
discriminación y prejuicios. Los niños inmigrantes pueden sufrir discriminación y prejuicios, ya sea por parte de sus compañeros de clase, de sus profesores o de la sociedad en general. Esto puede afectar a su rendimiento académico y a su bienestar bienestar mental. Integración en las redes sociales. La integración social es un aspecto muy importante de la experiencia escolar. Los niños inmigrantes pueden tener dificultades para integrarse en las redes sociales y hacer amigos. Eso también es una muy gran ayuda. Y en los últimos, la participación de los padres de los niños inmigrantes en la vida escolar puede ser limitado debido a las barreras lingüísticas, los compromisos laborales y otros retos. Y algunos refugiados vienen sin padres. Superar estos retos exige un enfoque holístico que se centre tanto en las necesidades individuales de los niños inmigrantes como en la creación de un entorno escolar integrador y de apoyo. Esto requiere la cooperación entre escuela, profesores, padres, comunidades e instituciones estatales para garantizar que los niños inmigrantes reciban la mejor educación y el mejor apoyo posible. Y ahora quiero terminar con algo positivo. Durante mis últimos años escolares he visto a muchos ejemplos alentadores de cómo puede funcionar inclusión. Por ejemplo, yo conozco un chico de Siria que llegó a Alemania en 2015. Ese alumno se gradúa en el instituto el año que viene con el bachillerato. Mientras tanto, habla un excelente alemán y también aprendió español. Solo en un año se aprendió muy bien español. Ya está hablando, creo, 5 idiomas. El próximo año se va a graduar y su objetivo es estudiar psicología en la Universidad de Alemania. O una chica de Portugal y la otra de Brasil. Ambas formándose para ser maestras de guardería. Los dos son muy trabajadoras y con éxito en lo que hacen. Por supuesto, todavía hay algunos puntos débiles en el sistema educativo, pero para mí personalmente también cuentan los ejemplos positivos y también para mí es una muy gran motivación en mi trabajo, en mi profesión, trabajar con esos niños y adultos. Sí, es mi motiva como profesora acompañar a todos los alumnos en su camino y darles todo el apoyo posible. Sí. Y otra experiencia que quiero decir, y después tal vez podemos también hablar sobre las preguntas, si tienen algunas preguntas. Yo creo, lo más importante para mí que vi en los últimos años es la actitud de los profesores. En inglés se dicen the mindset. ¿Qué quiero decir con esto? En mi escuela solo tengo profesores con ganas de dar clase de bienvenida. Quiero decir que
no todos los profesores tienen que trabajar con refugiados, no todos los profesores tienen que tener o hacer una clase de bienvenida donde se aprenden mucho de la cultura alemana, donde se aprenden a hablar alemán. Solo los profesores que tienen ganas de trabajar con estos niños y adultos. Y creo en la formación de la creo la formación del profesorado, o sea, diga, donde se aprenden ser maestra o profesora. Tenemos que centrarnos más en la forma de cómo puedo hacer clase que es más individualizada. ¿Cómo se dice? Que es como más, hay 10 niños y 5 son muy bien y los otros 5 son más o menos. ¿Cómo puedo trabajar con todos? Que todos entienden las cosas. Tal vez necesito 5 o 6 diferentes Aufgaben, exámenes, para que todos aprendan en su nivel. ¿Cómo apoyo a los alumnos con diferentes niveles en alemán? Esa es la pregunta que tenemos preguntarnos más en forma de maestra. Y también que es muy genial en mi escuela es que tenemos algunas clases en tándem. ¿Qué significa tándem? Tándem es que somos 2 profesores en una clase. Una profesora enseña la clase que estamos haciendo y la otra profesora es el apoyo individual y está apoyando a todos los alumnos que tienen dificultades. Eso es muy, para mí, muy bien, porque en esas clases ¿cómo se dice? Ellos aprenden, por ejemplo, más rápido alemán por el apoyo individual. Sí. Es un poco, como se dice, no tenemos el dinero por todos los profesores suficientes a hacer un tándem en todas las clases. Solo lo hacemos en las clases que lo más necesitan, por ejemplo, en las clases de bienvenida. Bueno. Ahora, Ivonne, ¿hay preguntas? Sí, muchas gracias, Linda, por tu explicación. Pues tenemos algunas preguntas de manera presencial y también algunas otras más a través de nuestras redes sociales. Quiero recordarles que pues estamos haciendo esta transmisión a través de nuestro Facebook del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Por si alguien gusta hacer algún comentario, pregunta o aportación, es el momento para ello. Aquí en la sala tenemos a nuestra compañera, no sé si gustes pasar. Sí, sí, mejor desde acá para que nos pueda escuchar nuestra ponente. O si la tienes escrita, yo la puedo leer. No, no, ok, adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Mi nombre es Gloria González Cortés, soy de aquí del ISEAM, nada más que de la sede en Ixtlalpan. Entonces, es un gusto estar en esta conferencia. Y pues bueno, realmente me llama mucho la atención. Coloco y hago el comparativo con nuestro sistema educativo mexicano, que también me imagino que ha de tener idea de cómo está construido. Y entonces aquí, bueno, tengo primero una situación. Alemania pues tiene, como digamos, es país de primer mundo comparado a lo que tiene México. Habla de que no, hay carencias y quisieran tener más recursos. Y digo, ay, Dios santo, nosotros quisiéramos tener algo de recurso, porque realmente cuando dice alumnos, de 10 alumnos, 5 y nosotros tenemos, ejemplo, en secundaria, 60 alumnos en aulas reducidas, o en bachillerato tecnológico también tenemos 60 alumnos, o a veces cuando ya estamos en el último nivel tenemos unos 45 alumnos.
a qué debemos atender y con muchas diferencias. Una situación es también la parte de la situación de migrantes. Por decir, yo noto en esta última parte que nos ha venido toda la desbordada de migración pero toda es la migración ilegal. Nosotros tenemos esta migración ilegal y que estamos como de paso, porque lo que buscan son los Estados Unidos, ¿no? O sea, nada más somos paso, pero lo que se está notando es como están cerrando toda esta entrada, pues esos migrantes no se van a ir. Y tampoco van a regresar a sus países, que muchas de estas cuestiones son haitianos y demás, que van a quedar aquí. ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Esa va a ser la cuestión que nosotros vamos a tener que enfrentar con esta migración, porque no quieren quedarse, pero no los están aceptando. Y entonces, ¿dónde van a estar? Entonces, mi pregunta es, primero, ¿los migrantes que ustedes atienden son migrantes legales? ¿Vienen de escuelas formales y llegan y ustedes los reciben? ¿O son migrantes que son ilegales? Esa es mi primera pregunta. La otra pregunta es, trabajo en el bachillerato tecnológico, que lo que entiendo ahí que sería su secundaria alta, y que estaba buscando ahí en el traductor, que es el Bundeshochschule o algo así, que viene siendo esta parte donde los preparan para el trabajo. Habló sobre la universidad, donde dice que hay días que sí van a practicar a las escuelas o al lugar donde se encuentran, y hay días en que están en la parte teórica en la escuela. Aquí nosotros también tenemos esta situación en el bachillerato tecnológico en el Estado de México. Se quiere que ingresen a sus carreras técnicas y no si lo quieren, lo tienen que encontrar y buscar. Ellos tienen que buscar los lugares en el horario de clases. Entonces, digo, les obligan, tienen que ir, tienen que hacer un trabajo para obtener su título de técnicos, pero digo, en nuestras condiciones él lo obtiene y después ya buscará si tiene trabajo o no, él tiene que checar. Ustedes en Alemania también hay este espacio en esa secundaria alta dual, donde ellos también se incorporan al trabajo y a la escuela al mismo tiempo en esa trayectoria académica laboral, y eso les da certeza a que tengan un empleo, o también ellos tienen que buscar el empleo por su cuenta, o qué garantías hay allá en Alemania. Esas serían mis preguntas. Ok. Primero voy a decir la segunda. Hay diferentes opciones. Algunos tienen un empleo. Ellos que están 2 días en la guardería, por ejemplo, y 3 días en la escuela, ellos tienen un empleo, pero otras no tienen un empleo. Ellos lo hacen como más focándose en la escuela, y la diferencia es que el primer grupo tiene 3 años esa formación, y el otro grupo tiene 2 años la formación sin empleo, y el tercer año es con empleo. Hay diferencias, pero también tengo que decir en Alemania tenemos también algunos sistemas sociales que se dan dinero del Estado, solo es un poco. Obviamente los padres tienen que apoyarse, pero hay opciones. Pero eso es solo mi foco es solo a la educación de la educadora por las guarderías. Hay otras formaciones de técnica, de medicina, de biología. Hay muchas formaciones y normalmente ellos ganan un poco de dinero en el primer año. Y creo eso con la formación es muy especial en Alemania. Es que es muy difícil algunas veces explicar a personas de otros países nuestro sistema, porque en muchos otros países solo hay universidad. Y en Alemania tenemos las 2 formas. Es para su cuestión ya está un poco, ¿sí? Y Estaba chequeando ya que ustedes manejan. Mi enfoque es sobre todo en la secundaria, que hablan una secundaria alta. Aquí la secundaria la podríamos equiparar con lo que es el bachillerato, donde el joven entra de 15 años, de 15 a 18 años, y entonces hay una preparación profesional, pero de tipo técnico.
Entonces digo, aquí les indican que deben de laborar y trabajar, pero eso no les garantiza que van a tener un empleo, ellos tendrán que buscar. Entonces, no sé, Alemania, que también se ve que está esa preparación dual, ellos tengan mayor garantía en obtener un empleo cuando terminen la secundaria alta. Sí. Y la primera cuestión es muy breve. La mayoría de los inmigrantes y refugiados viene obviamente legal porque damos un refugio, pero para de nuestra vista de profesora no hacemos ninguna diferencia, aunque tal vez 1% viene no legal, no hacemos diferencias en la educación. Por eso esa pregunta para mí no es en mi rol o en mi rol de maestra no es importante. Esa es pregunta de la política, creo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, compañera. Pues tenemos todavía bastantes dudas. Digo, también es importante mencionar que en el sistema alemán tenemos un examen que se llama el Abitur. Pues lo hacen los jóvenes alemanes cuando quieren ingresar a una licenciatura. Ya como nos lo ha explicado Linda Becker, pues tenemos 2 clases de secundarias. Una está enfocada para temas de trabajo como oficios y otra está enfocada a temas, pues, para encarrilarnos a las profesiones. También es muy interesante cuando se observa que para ciertas licenciaturas, Alemania pues tiene un enfoque o se enfoca mucho en las habilidades de cada una de las personas. Entonces, para ciertas carreras, Alemania solicita tener ciertos puntajes en este Abitur. Si algún estudiante quiere ingresar a medicina o derecho, pues debe de obtener en este examen y también durante su bachillerato, pues ciertos puntajes y únicamente las personas que tienen los puntajes más altos son los que ingresan a este tipo de licenciaturas, ¿no? Entonces, tenemos también por acá otra pregunta en el público. No sé si pudieran acompañar. Ya no estoy escuchando. El micro ya está. Perdón, No, ¿me ya. escuchan? Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos puedas acompañar. En tu experiencia, ¿cuáles dirías que han sido los factores de mayor peso o más influyentes para estos casos de éxito que nos comentas? Es decir, puede ser que algún refugiado tenga una trayectoria muy bonita, con resultados valiosos, pero tal vez alguien no lo logre. En esa experiencia que has tenido, ¿cuáles serían los elementos que has identificado que hacen esa diferencia? No sé si entendió bien. La cuestión es que fueron las buenas historias Sí, de... las que tú nos comentaste. ¿Cómo? De tus las historias que tú nos comentaste de tus compañeros. Las buenas. Que tengo más. ¿Quieres saber más historias buenas de mi experiencia? No, más bien, de esas historias buenas, Ujú. ¿cuáles son los factores o cuáles son las variables, los elementos que consideras que propiciaron que se diera ese resultado, que fuera un buen resultado al final? Es decir, En mi opinión, creo un factor es que el alumno o la alumna puede ser su sueño real. O sea, por ejemplo, Yvonne, he aplicado que es muy difícil estudiar medicina. Me encanta cuando escucho una historia
una persona que viene de Afganistán y que hasta doctor en el hospital aquí, por ejemplo. Porque fue su sueño y se logró, aunque tuve que ir por muchos obstáculos para lograr, por ejemplo. O también para mí me encantó cuando yo conozco un chico que vive aquí y he ayudando como voluntario en 2015 con su tarea cada día. Y aprendíamos mucho en Alemania así, y su alemán fue como muy básico. Y ahora está como trabajando en un shop aquí cerca, y siempre cuando me ve está súper feliz y me saluda y dice, hola Linda, ¿qué tal? Y su alemán es perfecto. Ni escucho que solo está aprendiendo alemán desde, bueno, 8 o 7 años. Para mí esos son los resultados cuando siento que las personas ya llegaron o cuando ya se sienten en su vida bien y no se sientan todavía como algo que no quiere estar aquí. No sé cómo se explica, como, como que dice que ya es también, ya me siento como medio alemán y medio de Siria, no sé, es como, pero esos son para mí, los puntos buenos. Muchas gracias. Gracias, Linda. Pues tenemos bastante participación. También otra pregunta aquí dentro de el público. No sé si nos puedan acompañar. Mientras tanto, voy leyendo una pregunta más que tenemos a través de las redes sociales. Guadalupe Noyola Morán nos pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de la inclusión y de la interculturalidad en Alemania? ¿Cuál es el objetivo Principal principal? de la inclusión y la interculturalidad en Alemania. Bueno, creo el objetivo es crear una sociedad sin discriminación, sin prejuicios de algunos países, de algunas personas, de algunos color of the skin. So, tener una sociedad, tener una sociedad que todos están respetando a todos, y porque todos somos diferentes, y cuando todo se siente bien en su grupo, en su institución, en su ciudad, para mi opinión se puede hacer lo máximo que quiere. Como el flow ya está, porque si tú te sientes bien que estás haciendo, ya puedes mejorarte. Si tú te sientes, no creo, mi colega no me quiere porque no estoy hablando muy bien español, ya no puedes hacer lo máximo porque siempre estás pensando, no sé si la gente me acepta como soy. Claro, sí. Muchas gracias, Linda. Mira, tenemos una pregunta más aquí en el público. Adelante, sí. Mientras siga nuestro compañero, un comentario más. Nosotros les llamamos tutores a los maestros que apoyan de manera individual. Nos hace ese comentario a través de las redes sociales. Gisela. Adelante, maestro. Gracias por compartir. México fue depositario del sistema de educación alemán con la educación dual.
me imagino que es la que nos referiste al decir sobre la educación técnica de oficios. Y eso le ha dado a México una gran ayuda en cuanto a que el sistema dual ese es prácticamente parte de experiencia, parte de lo académico, lo hacen dentro de la institución y la práctica ya de lo que han visto en las aulas lo hacen en empresas como Pfizer, como Chrysler, etcétera, etcétera. Y es por eso que te quería comentar si es la misma, el mismo sistema que nos exportaron, que nos llegaron a México o que México tomó como referencia a que nos refieres en tu plática. Y como, la cuestión es, La cuestión es que te refieres en tu plática sobre la secundaria, me parece, el nivel secundaria, donde se les da en clases en salones y aparte en empresas, es educación dual. bueno, tenemos que, bueno, en secundarias no tenemos educación dual. En secundaria es el objetivo tener se dice mittlere Reife, es como el bachillerato, pero más bajo. Y en la secundaria solo tenemos normal clases, creo es como en México, más o menos. En la secundaria tal vez tienen unas prácticas por 1 o 2 semanas para saber qué quiero hacer después. Y cuando ya se han terminado la secundaria, ya pueden hacer otra, si están bien, si tienen buen puntos, se pueden hacer el bachillerato, el abitur, y eso necesitas para entrar en la universidad. O después de la secundaria, se pueden ir directamente en la escuela de la formación y se pueden hacer una formación y no necesitan hacer el bachillerato. Y en la escuela de formación, allá es el sistema dual, que algunos tienen block, digamos, un mes empresa, otro mes escuela, otros tienen 2 días escuela, 3 días y así. Pero primero el objetivo es solo escuela y tener como graduación para entrar en una formación. Muchas gracias. De nada. Gracias, Linda. Pues tenemos todavía algunas otras participaciones, pero el tiempo pues ya está llegando a su fin. Yo voy a pedirte, por favor, nos puedas compartir tu correo electrónico para que algunas dudas ya más particularizadas te las puedan hacer llegar algunos de los participantes que sin duda tienen mucho interés en conocer pues un poquito más de este sistema educativo alemán y sobre todo de la situación de los migrantes que están viviendo en este momento y cómo es que ellos han podido introducirse dentro de estos roles y también dentro del entorno social allá en tu país. Pues quisiera agradecerte a nombre del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por haber participado en este Congreso Internacional Diversidad Cultural en las instituciones escolares, una mirada desde los docentes y pues a nombre de mis directivos y a nombre de la institución te mandamos un afectuoso saludo. Por aquí ya nos están haciendo el favor de compartirnos la constancia. A nombre del Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, se otorga la presente constancia a la maestra Linda Becker por su participación como ponente en la conferencia titulada El Sistema Educativo Alemán y los retos universitarios de los migrantes, realizada el día de hoy, 9 de noviembre del 2023, en el marco del Congreso Internacional Diversidad Cultural en las Instituciones Escolares. Muchísimas gracias, Linda, y pues un saludo hasta tu país. Muchas gracias. Gracias también a todos los Fue un gusto. Perdón. Fue un gusto compartir.
Y tu español no se Felicidades. Gracias a todos. Saludos desde Alemania.